Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato reencontrarnos una vez más, aquí en su señal de la esperanza, la Nuevo Tiempo, y estamos con el programa Reavivados por su Palabra. En esta parte, que llamamos Creer en sus Profetas, estamos dedicados a comprender, analizar y profundizar las Sagradas Escrituras por medio del ministerio de la profecía que fue dado por Dios a los profetas y también a Elena White. Pastor Bruno, es una alegría siempre contar con su presencia en este programa. Muchas gracias, es un gusto para mí también. Y hoy continuando, ¿no?, con nuestras reflexiones de Deuteronomio capítulo 18. Justamente, Pastor, Deuteronomio 18. Este capítulo es conocido porque hay una referencia a que Dios levantaría un profeta como Moisés. Quiere decir que a Moisés era usado como un referente. Y ese referente realmente era algo grandioso porque es considerado como el gran profeta de la historia del pueblo de Israel. Pero antes, porque eso es casi llegando al final del capítulo, hay unas amonestaciones muy fuertes en contra de el paganismo. Parece que la idolatría, el paganismo se estaba introduciendo de manera muy fuerte en el pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿cuán enraizado estaba el paganismo en el pueblo de Israel? Muy buena pregunta, y voy a responder con una declaración del Espíritu de Profecía de Elena de White, del libro Patriarcas y Profetas, y dice así: durante su esclavitud en Egipto, muchos de los israelitas habían perdido en alto grado el conocimiento de la ley de Dios y habían mezclado los preceptos divinos con costumbres y tradiciones paganas. Dios los llevó al Sinaí y allí con su propia voz proclamó su ley. La superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. A través de su larga relación con los idólatras, el pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. Nosotros tenemos, por un lado, el verdadero Dios, la adoración que Él requiere, monoteísta, es decir, hay un solo Dios, adoraba Israel, adoramos nosotros a un solo Dios. Y por el otro lado, el paganismo, que era politeísta, claro, es decir, adoraban a muchos dioses, al sol, al viento, a la luna, a las estrellas, a cualquier animalito, una piedra,
politeístas adoraban a muchos dioses. Y por el otro lado, monoteístas adoraban a un solo Dios, al único Dios, al verdadero Dios, porque No hay otro Dios. no existe, Claro. no hay otro Dios. Yo puedo creer diferente, pero Dios es uno solo. Es el único, ¿no? Ahora, cuando se mezclan esas cosas, sale cualquier cosa. En la actualidad hay una palabra que se usa bastante, es sincretismo, ¿no? Mezclar justamente lo que estaba pasando con el pueblo de Israel y ahora se ha modernizado a través de este término, pero es justamente esa mezcla de tradiciones, pueden ser ancestrales, con religión. Y eso trae un desvío de lo que Dios ha establecido como el verdadero culto. Claro, cuando yo mezclo dos colores primarios termina saliendo otro color, ¿no? Entonces no es el color de Dios. Y toda esa mezcla, quien pierde en esa mezcla es lo santo. Cuando mezclamos lo santo con lo profano, cuando mezclamos lo incorruptible con lo corruptible, quien pierde es la santidad. Entonces esa mezcla, ese sincretismo termina distorsionando todo el plan de Dios y nos conduce, insisto, lejos de Dios y lejos de la vida. Ahora, ¿qué le parece tener 90% de verdad, de verdadero culto, de seguir lo que la Biblia establece y añadirle un 10% porque es bueno para la cultura? Y puede ser inofensivo. Alguien dirá, no, total, 90% estamos siguiendo la verdad. Y un 10% un poco darle lugar a lo que son las tradiciones culturales de un pueblo. Sí, leche con agua ya no es leche. Claro. Combustible con agua ya deja de perder su función como combustible. Y malogra el motor encima. Y malogra el motor. Entonces, cuanto más mezclemos o aún lo menos que mezclemos, pierde lo auténtico, pierde lo original, pierde la esencia de lo que tiene que ser. Es verdad. Al principio habíamos dicho que hay un momento, un espacio donde se dedica a mostrar a Moisés como un profeta paradigmático, un referente entre los profetas, y el Señor dice, un día yo voy a levantar un profeta así como Moisés entre mi pueblo. Así que nosotros vemos que Moisés era muy importante. Una pregunta, ¿cómo Dios hizo, cómo preparó Dios a Moisés para que fuera un profeta de esa talla espiritual? Voy a leer una declaración de Patriarcas y Profetas que dice así: Moisés fue un tipo o figura de Cristo. O sea, fue una ilustración, un símbolo de lo que sería Cristo. Él mismo había declarado a Israel, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis, dice Deuteronomio 18. Dios tuvo a bien disciplinar a Moisés en la escuela de la aflicción y la pobreza antes de que estuviera preparado para conducir las huestes de Israel hacia la Canaán terrenal. Moisés era un hombre con talentos que se los había dado Dios, pero era también un ser humano con fragilidad, con debilidad, con tendencias hacia el mal, y Dios tuvo que prepararlo. Y la preparación que Dios nos hace a veces puede parecer exigente, puede parecer extensa, puede parecer demasiado, pero... o extenuante. Claro, es que igual el oro se purifica en el fuego, ¿no? Claro. Y es en la prueba, es en la dificultad en que las personas se pulen y finalmente llegan a ser brillantes y transmitir la esencia de lo que Dios quiere que transmitan. Es interesante, dice que fue una escuela de aflicción. Esos 40 años realmente fue un cambio rotundo, ¿no? De ambiente, del palacio al desierto, y no solamente era un desierto, sino que había soledad y pobreza, porque esa zona no era muy rica, no estaba regada por ríos, no había grandes fuentes de riqueza, y Dios lo manda allí. Claro, y después lo más contradictorio de esto es lo siguiente: él como que había obtenido la mejor preparación de aquellos días. Si le preguntaban a Moisés en ese momento, él habría dicho,
estoy listo, estoy en condiciones. Tenía la mejor preparación, el mejor título, del mejor imperio, de la mejor universidad, tenía recursos, y Dios lo manda 40 años a cuidar ovejas, a aprender del rigor, de la rigurosidad del desierto. ¿Aprender qué? En realidad Moisés primero tuvo que desaprender. Tuvo que desaprender autosuficiencia. Tuvo que desaprender recursos y técnicas que no se habían originado en el plan o en la voluntad de Dios. Y después tuvo que aprender. ¿Qué tuvo que aprender? Humildad. Tuvo que aprender dependencia del Señor. Tuvo que aprender confianza total en el Señor, porque hay que crearse, hay que abrirse paso, hay que abrirse camino en medio del desierto. Tuvo que aprender a organizar su rebaño y ser un pastor para después llegar a ser pastor del rebaño que Dios le habría de encomendar. Y cuando pasó ese tiempo y le mandamos un periodista a Moisés para preguntarle si ya está listo, Moisés, ¿qué dijo? No, yo no. Porque a mí No. yo no lo soy. Y ahora que sí. Moisés sentía que no estaba listo, estaba listo. Porque cuando nos sentimos suficientes, Dios no puede hacer nada. Pero cuando nos sentimos dependientes, Dios hace. Por eso que Dios no siempre llama a los capaces, pero Él siempre capacita a los que llamas. Y en realidad Dios no necesita capaces, lo que necesita son disponibles. Con esta idea nos vamos a un mensaje importante. Ya retornamos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar, o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Es el momento de agradecer a Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de una plegaria. Vamos a orar. Querido Dios, queremos pedirte que nos des el espíritu dependiente de ti, que humildemente reconozcamos cuánto te necesitamos, que te pidamos y te permitamos que actúes en nuestra vida y que hagas de cada uno de nosotros personas de bendición, personas que confían, que aman, que dependen de ti y que quieren hacer tu voluntad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, esto ha sido Reavivados por su palabra y creed en sus profetas. Nuestro encuentro el día de mañana. Hasta pronto.